Mesa Central. Ya estamos en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, con Tele 13 en vivo, con todas nuestras plataformas. A partir de este momento hacemos Mesa Central aquí en el 13 con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique, para iniciar nuestra mesa de análisis? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y mira la bandera chilena que tenemos al frente. Nos pusimos de acuerdo. ¿Se pusieron de acuerdo? Obvio, ¿Se mandaron obvio que mail? sí. ¿Se pusieron Siempre WhatsApp? patriota, sí. Isabel Pla, que vuelve al programa. Claro, de azul. Bienvenida, Isabel, nuevamente. Gracias. De azul y placer blanco. estar en este canal y con este elenco. Gracias, Isabel. Y de rojo y Jimena Jara. ¿Cómo estás, Jimena? Compañero. Y la estrella Iván Valenzuela. Oye, bueno, y nuestro Quique, Poesía en mesa nuestro central. copanelista. Quique Mujica en la estrella porque está entrevistado ayer en el Mercurio. ¿Estaba buena la Ah, entrevista? sí, Sí, sí. salió tu entrevista, buena. Sí, está Me entretenido. gustó la entretenida, sí, bien entretenida. La pueden ver en la revista Sábado del Mercurio, a Quique Mujica. No, no crean Y todas todo lo sus que dice ahí, por confesiones. cierto, no crean. ¿No? Primarias presidenciales en la derecha parece que no va a haber por un lado, a lo mejor habría por el otro lado. ¿Qué pasa en la derecha con las candidaturas presidenciales? Oye, Las yo primarias y todo conversé reporteando con Rodrigo Galilea, el presidente de RN, y con otros personeros, y el diseño ideal serían muchos candidatos, por cierto, y el diseño ideal, por lo menos en la pública, lo que te dicen es que ojalá estuviera Kaiser y Casa y todo el paquete. Ya, pero eso no va a pasar, ya Ya, estamos. y en la privada no sé si están tan felices con Kaiser ahí en el paquete porque tendrían que votar por él si gana. Verdad. Pero lo que me dice Galilea me dijo, Carter, Rincón y Matei, vamos. Carter y Matei se nota un elenco, no quiero decir pobre para no menospreciar a Carter, que ha hecho una campaña. Pero tiene menos tracción, peso y claro. al lado del otro, que no sabemos tampoco si va a haber lo otro, y al final las primarias se ejecutan o no se ejecutan también mirando al frente. O sea, si no hay primaria al frente, hay menos peso para hacerla. Si hay una primaria concurrida al frente, hay más peso para hacerla. Todo esto tiene un deadline, sí, que es la inscripción a fines de abril de los Claro, candidatos. el 29 de abril. Claro. ¿Qué va a pasar, Isabel Pla? Bueno, mira, yo veo, a ver, tenemos ciertos panoramas en la izquierda y en la derecha. Parto por la derecha. Partamos por la derecha, sí, Ya, después, yo veo después pasamos al que otro. sea un poquito más de la derecha. Yo veo lo siguiente, yo veo como no sé por qué. tres temas que están como tres claves. Primero, y a propósito, revisando la encuesta UDD que se publicó hoy día, la del panel UDD que anda dando vuelta, veo a candidaturas de oposición y candidaturas de la derecha captando, ¿cierto?, la mayoría de las preferencias en esa encuesta. En segundo lugar... Panel Ciudadano UDD, así se llama, ¿no? Sí, Panel Ciudadano se UDD. cerró ayer a las 7 de la tarde la encuesta. Se cerró la encuesta. Oye, Sí, y suman, bien y un poquito más tarde salió si el incluimos a resultado, Jimena Rincón, suma 62%, que uno podría obligatoriamente imaginarse una campaña presidencial en clave número. aprueba-rechazo. Exacto. ¿Ya? Una segunda clave, Evelyn Matei liderando, aun cuando por supuesto las trayectorias de los candidatos de derecha se han ido juntando, pero está liderando en esa encuesta con 26, está Kaiser con 18, 17 Kast y Carolina Toá con un 15%. Y una tercera clave a propósito de lo que habrías tú, ¿cierto?, con las primarias, Aparece Jara en esta primera vez. la gran incógnita o las definiciones que tiene que tomar la derecha, la oposición en torno, más que la derecha, la oposición en torno a las primarias, y en mi juicio son definiciones en donde puede jugarse, ¿cierto?, el destino tanto de la primera vuelta como de la segunda vuelta. Y ahí que tiene que decir, Chile Vamos, más todos los elencos de derecha, sí van a persistir en convocar una gran primaria de derecha que habría sido un signo de unidad en torno a un proyecto de país y de capacidad de gobernabilidad. Yo creo que eso ya no va a ser posible, pero sí la primaria que está escribiendo Quique. La primaria acotada, sin caca. Segundo, tiene que definir, Chile Vamos, si son imprescindibles o no. Yo creo que son positivas, no solo definen candidaturas, generan energía, movilizan, instalan agendas. Me cuesta imaginarme una primaria del oficialismo con mucha gente votando, con todos los medios transmitiéndole, y la derecha mirándola, la oposición mirándolo de la casa. Claro, exacto. Y una tercera... Viéndolo por la tele como Pero va en el sí. Mundial, parece. Y tiene Es que factible, definir tiene que definir cuáles son las condiciones de esa primaria. A mi juicio, y por las razones anteriores, tienen que ser las mínimas, las obvias, las evidentes, las más institucionales, pero no más que eso, ¿no? De que tenéis que marcar esto. Las primarias son primarias. Sebastián Piñera se sometió a primaria en el 2017, aun cuando las encuestas, ¿cierto?, lo daban por una distancia importante, y fue una primaria con Felipe Kast, con Manuel José Y fue Osandón, positiva. y lo O sea, hizo, Se pegaron duro ahí, ¿eh? Se pegaron duro, pero fue positiva, o sea, como que le dio energía. Agenda, y además yo creo que también la izquierda sabe eso, va fidelizándote una base electoral
que te va a acompañar por lo menos hasta la primera vuelta, Oye, no más probable. cortito la encuesta Pulso Ciudadano que me parece, aquí hay un temor... Panel Ciudadano, Panel Ciudadano. Panel Ciudadano, perdón, siempre me equivoco. Hay un temor acá que todos hemos escuchado, más o menos. ¿Qué pasa si se baja Kaiser o si se baja Kast y el que se baja apoya al otro? Matei, ¿qué pasaría con eso? Hacen el ejercicio. Hacen el ejercicio. ¿Y qué pasa? 31% obtendría Matei, Kaiser 26% y Carolina Toa 19% en el caso que se bajara José Antonio Kast. Ya. Y en el caso que se bajara Kaiser, 31 Matei, 27 Kast, un puntito más, y 19 Toa. Ya, o sea, sigue liderando. Sigue liderando Matei y los dos son competitivos, porque aquí como que Kaiser va acelerado hacia el trono y ojo, que los dos son, o sea, Kast marca más. Y ojo que los Kast marca más en jóvenes y en segmentos bajos. Lidera el Kaiser segmento gana en 18-30. 60 hacia arriba. 60 hacia arriba. 60 años hacia arriba. Mira, Jimena Jara. Oye, yo creo que efectivamente también a lo mejor le resta presión a las primarias de la derecha ver que tampoco hay definiciones tan claras en las primarias del oficialismo, ¿no? Eso ralenta el ritmo y es bastante malo en total, porque la idea es que ya tuviéramos, ojalá, definidas todas las cartas. Yo creo que efectivamente una primaria de la oposición es importante, y es importante también porque hay franja, po. O sea, restarse de la franja es absurdo, es perderse una oportunidad de mostrar, claro, de propaganda gratis. Eso es, para eso es la franja. La verdad es que es bien, entonces, sí, pues es bien perderse importante. la franja no tiene sentido, por lo cual yo creo que va a haber, lo más probable es que haya igual primaria en la oposición, aun cuando sean, no sé, Matei, Rincón o Matei Carter, que evidentemente no son Lo que pasa los es que el mejores. riesgo de no llevar 1,5 millones de votos o 2 millones de votos, el riesgo de estar De que abajo vaya de poca eso, gente. sí, po. O sea, en una primaria muy poco competitiva, del lado que sea, el riesgo de que no militantes, pero votantes como adeptos a ese bloque vayan a votar en las otras, también existe. Ha pasado. O sea, si hay una elección, no sé, Matei, Rincón, y yo sé que Matei va a ganar, a lo mejor yo, votante de Matei, puedo ir a las elecciones del lado, si no soy militante, a tratar de definir Un candidato otra que sea cuestión más conveniente. claro. Hay que especificar que las primarias no son obligatorias. Oye, Son votos voluntarios. Hay Sí. un dato en la encuesta de hoy día, y la he visto también en otras encuestas, cuando le preguntan a la persona si estaría disponible a participar en una primaria. ¿Ya? ¿Y en cuál primaria? Y la primaria de la oposición tiene es significativamente más alta, creo que es 60-40. 60% estoy dispuesta. Está Entonces, dispuesto. también esto es una señal, ¿cierto?, que se le está dando a la oposición de, a ver, está ahí, está la voluntad de participar, está el interés, ¿cierto?, de sentirse convocado. Ahora ustedes hagan la pega, pongan las candidaturas, convoquen, movilicen, o sea, también tiene que haber efectivamente creo que el principal, antes incluso de saber quién va a ganar, claro, lo que más preocupa y ocupa a los partidos políticos que participan en primaria es garantizar un nivel de movilización que sea significativo, o sea, con un piso. En la elección del 2017 la derecha, si mal no recuerdo, movilizó en torno a 1.200.000 Algo votantes, así, algo sí. así, Y el Frente pero Amplio la tuvo- concertación, se llamaba en ese entonces Nueva Nueva Mayoría, Mayoría. no tuvo El primaria. Frente Amplio tuvo primaria. Entonces, en con ese año. primaria en los dos sectores se hace, ¿cierto?, una competencia más intensa, el cómo convocar, por supuesto, a tus militantes, pero sobre todo a los electores independientes. Ahora, Claro, como lo dice que- nuestra pantalla, perdona, esta es la semana en que se desecharon las primarias en la oposición porque estamos haciendo referencia a que la primaria con Kast y con Kaiser está absolutamente muerto. O sea, eso no Sí. tiene Claro, ni y eso una es una posibilidad. parte de la oposición. Pero justo, o sea, eso es lo que sabemos, ahí está el quid de la cuestión. O sea, sabemos que la gran disputa está aquí entre Evelyn Matei y el ala Alguno de los más K. dura de la derecha. Vayan los dos a primera vuelta o no, vayan ellos a una primaria alternativa, porque eso está por verse. O sea, si ellos dos van a una primaria, ahí hay una cuestión súper interesante. Esa es una... o sea, Una primera entre Kaiser y Kast. por ejemplo. Pero no está en No, los no. papeles de nadie. No está en los digamos, papeles de ¿no? nadie, Sí, no no, han dicho. por ahora. Pero tampoco, al contrario, yo creo que están en un diálogo muy competitivo, por lo menos lo que uno ve en las redes sociales y entre los votantes de los dos candidatos. O sea, pensar que van a llegar Kaiser, Kast y Matei a la primera vuelta no es un delirio hoy día. No, para ¿cierto? nada, pues, para nada, entonces, nada. Entonces, en ese contexto, claro, la competitividad de la primaria de la derecha solo con Evelyn Matei más algún otro candidato Ahora, un montón. como nunca se reconoce ahora abiertamente
que esto se está zanjando por las encuestas. Siempre había una falacia ahí, no, las encuestas son importantes, pero no determinamos. Ahora es claramente, solo un insumo nomás. Yo lo reporté, el Partido Socialista toma su tiempo, que le conviene tomar su tiempo para ver, para perillar cómo va Toa. Si Toa sube, podemos apoyarla. Si no aprende, vamos pensando en un plan B. Lo mismo el Frente Amplio. Y yo creo que lo mismo está pasando con el PC también, que dilata la decisión. Lo del PC me parece lo más dramático dentro del oficialismo en términos de tensión dramática de la elección, porque se están jugando ahí no nombres para ganar, sino que más bien una línea que el partido va... Una línea del partido ya, pero no entremos todavía a esa parte de la izquierda. Déjame un tema más que está pendiente, que es ¿por qué Chile Vamos no abrocha de una vez por todas a Rodolfo Carter para la primaria, que luego se convierte, si es que ya se la está lógica, ofendiendo en todo caso. O sea, ya está ofendido, está como, ya está como medio fuera. ¿Qué dices tú, Isabel? Yo desde fuera, porque no participo en esa definición, he sido crítica, ¿cierto?, de la postergación de la definición, efectivamente, porque se le generan oportunidades. No, por lo que leo hoy día en los medios, Tercera y otros medios. Porque no he conversado con nadie. Yo diría que ya hay como un camino bastante avanzado en el sentido de convocar a Rodolfo Carter. Sí, convocarlo. Que es una figura muy interesante, creo, especialmente para reforzar esa impronta de derecha, ¿cierto?, con una conexión popular muy importante. Pero Después de haber sido alcalde de la Florida. Pero ¿por qué no lo convocan de una? Eso yo lo que no entiendo de la política. No sé los detalles, también es probable que haya, no sé, el diálogo entre Carter y Chile Vamos, no sabemos, a lo mejor hay ciertas condiciones que se están pidiendo, puede no se ser que están Carter dando. lo consideren algo belicoso. Eso me lo han dicho, no estoy diciendo que sea así. Sí, es lo que más son las belicoso. hipótesis Ahora, que hay. aparentemente es la UDI la que tiene remilgos, porque Galilea ayer, el presidente de RN, con todo respeto al senador Galilea, ayer en el Congreso en Santiago, donde estaba la proclamación de Evópolis, para Evelyn Matei, decía con todas sus letras que Carter era una persona interesante para hacer una primaria y que en realidad él la veía súper posible, pero Guillermo Ramírez el otro día dijo, ese barco ya zarpó. Sí, qué raro fue eso. Los medios de hoy día pareciera que no ha zarpado todavía. Lo que pasa es que me parece que Ramírez se refería un poquito a la senatorial de Valparaíso. No entendí si era la parlamentaria. Ese barco ya zarpó el ofrecerle una candidatura a una senatorial. María José Hoffman. Eso creí yo. Porque la UDI tiene su candidata. Hoffman está ahí. Claro. Los republicanos también tienen un candidato. A ver, pero yo ahí tengo un dato. Que va a estar más rato en el programa. Tengo un dato adicional. A ver. Primero voy a repetir que Rodolfo Carter efectivamente va a ser una figura muy importante. Después, no sé, 10 años, 12 años alcalde de la Florida. Tiene una impronta muy especial, muy metido en la cultura hoy día, ¿cierto?, popular y que tiene que ver con esa mayor tendencia a los valores que representa la derecha. Creo que puede perfectamente ser candidato en la primaria, eventualmente no ganar esa primaria, y he escuchado, y aparece por ahí también ayer o antes de ayer en algún medio, la posibilidad de que sea dupla con María José Hoffman en la candidatura senatorial por la quinta región en la lista de la UDI. Que decía que la UDI, que María José Hoffman prefería ir con Celis, que es diputado de RN. Con el diputado claro, entonces están viendo la dupla Esquella-Carter, el republicano. Ahí yo creo que gana el oficialismo en esa Lo otro pelea. que me dicen es Carter en la Araucanía, por republicano. No, le habían ofrecido republicanos, le había ofrecido la Araucanía, pero él dice, es lo que estaba leyendo. Soy de la zona central. Claro, pero bueno, esas son las... Pero yo creo que un curul en el Senado, no hay para qué hay que ser más flexible. Yo creo, o sea, reafirmar la importancia de que Chile Vamos considere con seriedad una primaria más allá de que defina la candidatura única, que muy probablemente con los números que tenemos hoy día y la percepción que tenemos hoy día va a ser Evelyn Matei, y la mire también como un camino, ¿cierto?, de construcción de mayorías en la primera vuelta y sobre todo para la segunda vuelta. Y ese es un ejercicio que yo creo que no está del todo internalizado en el ADN de la coalición, te fijas, como coalición. A lo mejor un partido lo tiene más claro que otro, pero no está no forma parte del ADN todavía, ¿cierto?, de la primera línea de los partidos Chile Vamos, Renovación Nacional, ahora, la UDI y Evópolis. Esta semana Álvaro Carter, que es hermano de Rodolfo, del exalcalde de la Florida, dejó la bancada de la UDI y se fue a republicanos. ¿Hay que interpretar eso como un acercamiento, Jimena? ¿Como un movimiento de los hermanos, dices Digo tú? yo, sí. O sea, yo creo que... Igual los parientes son los parientes, ¿no? No, pregúntale a los Cast.
No es tan así. Pero yo creo que sí, o sea, efectivamente, creo que lo más determinante, más que la migración de Álvaro Carter, que es una señal que se puede leer como la avanzada de los Carter, pero sobre todo el choreo, entre comillas, para decirlo informalmente, de Rodolfo Carter. O sea, él que ha dicho, no voy a seguir eternamente, creo que las palabras son como no voy a seguir eternamente esperando en el altar. Está cabreado, me gusta ese esto como igual es un gesto, el efecto Maldonado, ¿no? Como Carlos Maldonado, que después... Pensé que Patricia Maldonado. No, Carlos Maldonado, que después en todos los debates decía, yo los esperé, nunca llegaron, yo los esperé, nunca llegaron, yo llegué al registro civil. Entonces, claro, él está ahí esperando y ya dijo, oye, ¿sabéis qué? ¿Hasta cuándo los voy a esperar? Hizo un gesto. Y creo que, claro. Pero un gesto segunda, pidiendo como un ultimátum. La segunda tituló que daba un ultimátum y él salió a decir que creía en la libertad de prensa y las interpretaciones, pero que él no daba el ultimátum a nadie. Así que igual es un gesto. Como que no le gustó el título. Yo coincido con la Jimena que no puede separarse, ¿cierto?, el emplazamiento de el hermano Rodolfo a ser convocado a una primaria con la salida de la bancada, el Independiente, con la salida de la bancada. O sea, esto ocurre, ¿cierto?, en un lapso de 48 horas. No hacer ese link sería una ingenuidad. Sería ingenuo. Y ya se fue, oye, y se fue la vea con Kaiser. Perdieron 8 diputados. Perdieron 2 diputados. Sí, creo que ya van en 20 en la UDI. Claro, los que han tenían votado. 23. Sí. Probablemente. La época que Giorgio Jackson los demandó eran 23. Me dicen acá que desde la UDI, el WhatsApp Mañana colaborativo... La audiencia, pero está fuera. Oye, el WhatsApp colaborativo me dicen que María José Hoffman está completamente dispuesta a ir con Carter en una dupla. En una dupla. Bueno. ¿Ves que yo estaba bien dateado? Claro. En el jofanismo. En el jofanismo están dispuestos. Hablemos del Partido Comunista, que es el tema que anticipaba el Quique. ¿Te sorprendió que el Partido Comunista no resolviera ayer su asunto presidencial? No, porque tienen un problema muy grande adentro. ¿Cuál? O sea, el problema aquí, como para decirlo súper claramente, es que a quienes dominan el Comité Central les gusta un candidato y el que marca es otro candidato. Eso es. O sea, para ellos lo lógico y obviamente lo que querrían, sin duda alguna, es proclamar a Daniel Jadwe. Pero la realidad no les hace caso, ¿no? Entonces, maldita realidad. Maldita realidad no les hace caso porque él está en medio de un proceso y porque Janet Jadwe, ¿qué sería la mezcla que yo querría? Janet Jadwe, esa sí que sería. Me gusta la síntesis de los comunistas. Ese es el candidato perfecto, Janet Jadwe. Pero Janet Jara, que ha estado como, o sea, en la ceremonia de promulgación de la reforma de pensiones, fue muy mirada, ¿no? Entonces, claro, evidentemente es muy jodido tener esa presión para proclamar una candidatura, Janet Jara, y tener los votos necesarios en el Comité Central para tratar de favorecer a Daniel Jadwe, sabiendo que probablemente no sea lo más competitivo, porque además Janet Jara es una candidata comunista, pero que es muy popular, ¿cierto? Entonces, tiene un estilo súper distinto como del que tenía Daniel Jadwe hace 4 años cuando era candidato, que era mucho más frontal, mucho más de representarle, bueno, también era en oposición, pero era mucho más beligerante. Janet Jara ha sido reconocida como una persona que genera grandes acuerdos transversales. O sea, esta semana se lanzó contra Matei. No, yo. Está bien, porque está en la previa de la candidatura. Pero trinchera. Durante todo el tiempo en que estuvo en el gobierno fue reconocida como una mujer de consenso. Entonces, no, es un estilo totalmente distinto. Es un estilo totalmente distinto. Y probablemente, o sea, en la encuesta UDD sale como bastante competitiva dentro de todo Janet Jara en segundos escenarios, sin todas, ¿cierto? Si la ponen en primaria, si ella gana la primaria y el escenario es como presuponemos, Matei 28, Kaiser 19, Kast 17, Jara 12. Y en el mismo escenario toda marca 19. 19. Claro. Menos competitiva que Yo puedo todas. hacer un repaso. Esas encuestas con listas, son preguntas con listas cerradas. Cerradas, no son menciones no es espontáneas. mención espontánea. Por eso fuera Bachelet y fuera Boano. Y por eso te ponen 7 escenarios también. Déjame terminar con el Partido Comunista, que entonces tienen este problema, pero al mismo tiempo, porque lo más probable es que no salga presidenta, o sea, es un camino mucho más largo, pero necesitan despejar las posibilidades para una parlamentaria.
Entonces, también es un problema poner una candidatura que no sea verdaderamente competitiva, porque eso no ayuda a su negociación en las parlamentarias. Es verdad. Entonces, por eso están medio inmovilizados, porque hay una opción que es la que ellos quieren, que es más contraintuitiva, y la opción que ellos no quieren es la opción más lógica para todos los propósitos del partido mismo. Dato. La Sofía, nuestra reportera política de fin de semana, llegó cuando estábamos haciendo la pauta de este programa a la oficina y dijo: dato, mañana 9:30, revisión de cautelares de Daniel Jadwe. Ojo ahí, a lo mejor... Buen punto. Es un buen punto, a lo mejor en el Partido Comunista, en el Comité Central de ayer se sabía esto. Claro, porque como dijo que Carmona, mañana hay audiencia. Como dijo Carmona, con su lenguaje tan fácil de digerir, está con problemas de movilidad. Sí, Jadwe. tiene movilidad... O sea, en castellano está detenido en su casa. Afectada. Movilidad y otro dato puede tener relación con la querella que presentó esta semana por fraude judicial. Presentó una querella por fraude judicial Daniel Jadwe. ¿Daniel Jadwe presentó una querella? Sí, una querella que fue admitida contra quien resulte responsable, ¿cierto? Planteando una tesis de que habrían personas del mundo público y privado interesados en perjudicarlo. Entonces, también tengo que linkearlo, la presentación del escrito y la revisión de cautelares. Oye, ahora se revisan cautelares nomás, esto es igual que en el caso Hermosilla, se revisan cautelares, esto no es un juicio. Lo otro importante pero es un tema, sí, que la movilidad afectada deje de estar afectada. En la definición del PC, lo otro importante es que también me imagino que en la mesa del Comité Central debe estar ya la advertencia de parte del Frente Amplio y Carolina Toá que no les gusta que Jadwe vaya a la primaria. Entonces, eso es complejo porque van a ir contra la opinión del resto. Yo encuentro que lo que hicieron, más allá si a uno le gusta Jadwe o no, no es pertinente, porque uno no le puede estar vetando nombres, por más que no les guste a los socios, cuando están partiendo una carrera donde supuestamente la idea es llegar a ser gobierno. Si el Partido Comunista nombrara a Jadwe, Jimena, Toá no puede estar en esa primaria, digamos. Primera vuelta. O sea, se desarma esa primaria. No lo sé. Como Carolina Toá ha dicho que ella quiere primarias competitivas de toda la coalición y que además ahí se respetan las decisiones de cada partido. Yo no creo que ella esté en condiciones hoy día... ¿Cómo es la frase? ¿Me costaría mucho? Me costaría mucho, le sería más complejo, pero ella no dijo no lo voy a hacer. Por ningún motivo. Claro, y además esa es la alianza de gobierno, ¿no? Lo que pasa es que si es Jadwe el candidato del Partido Comunista, todo su planteamiento en primaria se trata de él, no del Partido Comunista. Entonces, genera una idea como de escisión del Partido Comunista, al menos en la narrativa. Se trata en el sentido de, a mí me persiguen. A mí me persiguen porque persiguen el comunismo. Entonces, le deja al Partido Comunista una narrativa defensiva que no es tan buena. Si es Janet Jara la candidata, se puede tratar de toda la alianza, todavía. Se trata también un poco de la continuidad del gobierno y de las cosas que son distintas. Entonces, es mucho más difícil. Pero yo no creo de ninguna manera, por supuesto, yo no soy tan outsider como Isabel Pla, no creo de ninguna manera. Con nadie, no hablo con nadie, pero no creo que... Solo chat de apoderados, lo único que tienen. Que la candidata hoy día del PPD... se vaya a restar, ¿no? O sea, no la veo en eso. ¿Puedo hacer un repaso? Me gustaría hacer un repaso como a ver si estamos de acuerdo, así como vimos las claves en la derecha, yo diría varias claves en la izquierda, que son como indiscutibles. Primero, la voluntad de hacer primaria, hasta ahora. Sí, en el escenario de una proclamación de Daniel Jadwe, ojo, claro, esa voluntad podríamos pensar que por lo menos de aquí a fines de abril se pone en duda, pero existe la voluntad de las primarias por las razones que ya comentamos hace un rato. Segundo, lo que dice la Jimena, o sea, claramente Carolina Toá cada vez más competitiva. Se va a cumplir en los próximos días 3 semanas desde que empezó su carrera presidencial, ha ido subiendo en las encuestas y está hoy día tercera, en general, segunda, ¿cierto? Cuando según el elenco de la derecha, o sea, está en una carrera francamente competitiva, es la única candidata oficialista y está proclamada solo por el PPD. Y la tercera clave, y aquí sí que yo creo que aquí hay esto muestra una debilidad, ¿cierto?, del gobierno que tiene que ver con el arrastre de estos 3 años, que tiene que ver con lo que ha vivido y que tiene que ver con que es un gobierno que lleva desde el principio prácticamente con alto rechazo. Y la tercera clave es por eso la indefinición, es increíble, estamos a 8 meses de la primera vuelta, indefinición del PS
del PPD, que entiendo que son los partidos más grandes, los que movilizan más personas, y del Partido Comunista, ¿cierto?, respecto de quién va a hacer su carta para esa primaria. O sea, el PPD no, po. El PS, Frente Amplio y Partido PC. Comunista, Claro. sí. Partidos que son Es eje verdad. del gobierno indefinidos todavía a un mes de inscribir la primaria y a 8 meses de la primera vuelta. Y eso es lo que indica, ¿cierto?, sobre todo en el Frente Amplio, cuya carta sería la que sostendría esa, podríamos decir, mochila o ese legado, según donde lo mire, un legado, una mochila, va a tener que sostenerlo por lo menos en las semanas de primaria, y es una tarea como más difícil. O sea, está digiriendo la negativa de Tomás Boanich, por lejos su mejor carta, la más competitiva. Que estamos claros que ya no. Que, No. aunque no le cierre la puerta a la... No, van a seguir insistiéndole una y otra vez, y lo que se trata ahora, y esto el entorno del alcalde lo hizo ver no una, sino varias veces, la molestia que le representaba a él, que insistieran con su nombre, porque cualquiera que viniese después iba a ser el plan B, W en este caso. O W. Claro. Entonces, eso el alcalde lo hizo ver una y otra vez. No insistan más porque van a debilitar a la futura opción presidencial, pues yo lo voy a hacer. Dicho esto, como fue cerrado, hemos conocido yendo detalle en el reporteo, claro que fue una proclamación de Gonzalo Vinter, que según la tercera, eso lo dice la tercera, hoy Esa día nota, la tercera, la que tiene Sí, claro. el plan W. no fue bien recibida por el supuesto postulante, porque había un acuerdo de que no iba a haber tranquilidad. proclamación, claro. A mí me insisten que el candidato es Gonzalo Vinter. Me insisten, Que me lo han dicho en reúne- público, en es que privado. tiene sentido. Y en privado me dicen que hay una serie de condiciones y requisitos que son absolutamente del sentido común del diputado, de ver cómo hacer la campaña, cuánta mística, cuánta gente se va a sumar. Recordemos que las campañas perdedoras son bien terribles, pues se empiezan te nombran y después te dejan. Son solitarias. Claro, y además la cuestión familiar. Tiene un hijo chico, recién nacido. 3 Hablábamos meses. con Isabel que esta es la generación del Frente Amplio, son la primera generación que está en la política que tiene hijos en el poder. Y es la Porque, generación de la claro. corresponsabilidad. Claro, pues todos los otros llegaban con los hijos ya grandecitos. Claro, Oye, los pero me falta Ya, un lo último, último, antes del corte. punto que también tiene que ver, ¿cierto?, con el problema. La Jimena ya lo describió, creo yo, con bastante claridad, que es el problema llamado Partido Comunista. Problema en el sentido político, no porque sea un problema para el gobierno, sino que cómo se problematiza en el Partido Comunista este balance que ha estado permanentemente presente en el mandato del presidente Gabriel Boric, ¿cierto?, entre el pragmatismo el pragmatismo o las convicciones, entre comillas, y ahí está muy bien representado el Partido Comunista, ¿cierto?, entre una ministra, Janet Jara, que creo que sería bastante competitiva, más de lo que podemos creer, bastante competitiva, ¿cierto?, pero calificada en los chats internos como la socialdemócrata del Partido Comunista, enfrentada, ¿cierto?, por quienes ven en ella el símbolo de la renuncia, particularmente por la reforma previsional, que aprovecho de comentarle a la Jimena que yo creo que, no sé cuánto es la disposición a los acuerdos de Janet Jara. Lo que sí creo que es una muy buena dupla con el ministro Marcel y sería, ¿cierto?, un acuerdo muy importante. Con Isabel Pla, con Jimena Jara y con Quique Mujica estamos en esta edición de Mesa Central. Sigue la mesa de análisis después de esta pausa. Acá en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y Tele 13 en vivo. Y 100 con la publicación que fue el viernes en la noche de los chats entre Carol Cariola e Iracy Hasler. Esta semana siguió la controversia por las filtraciones y además se sumó un cambio de medida cautelar relevante en el protagonista de otro caso que también ha estado marcado por las filtraciones, que es el caso Hermosilla, Quique. Sí, respecto a Cariola, hoy día viene una nota en el Mostrador, el domingo se la recomiendo, de este newsletter que tiene Juan Diego Montalva, periodista, sí. Y dice que la Moneda estuvo avisada con antelación del famoso chat entre Iracy Hasler y... No se enteró por la prensa el presidente. Claro, que andaba dando... O sea, se sabía que andaba dando vuelta a esto. Claro, y que, no sé si el contenido propiamente tal. Y que el presidente mostró su molestia y se las hizo ver a la todo involucrada, y que fue recatado en términos públicos, pero en términos privados... Les según mandó lo a que decir. dice Juan Diego, claro, Sí. les mandó a decir que no le había gustado esto porque además socavaba la imagen presidencial y puso en cuestión si los comentarios privados de los dirigentes políticos, al ser revelados por diversas maneras, no voy a entrar en el procedimiento porque ese es otro tema,
merecen ser conocidos o no. De eso hemos estado discutiendo y día Carlos Peña también en una entrevista en La Tercera Sí, una entrevista de Andrés Gómez, La Tercera, claro. Una muy buena entrevista, sí. Carlos Peña defiende totalmente la pertinencia y el interés público involucrado en esa conversación. Jimena. Yo no. No soy Carlos Peña, por supuesto, pero creo que es súper distinto cuando las conversaciones tienen que ver con un delito y se relacionan, aunque sea como circunstancialmente o satelitalmente con un delito, como es en el caso de las filtraciones de Hermosilla, como tú puedes hablar con quién o a quién le responde tal persona para poder hacer un contacto, eso es una cosa, y otra cosa es el chat con las opiniones. Entonces, en los chats de Carol Cariola hay dos tipos de chats que se filtran, ¿cierto? Están los chats que tienen que ver con los pelambres, básicamente, de la alianza oficialista, y está el chat que tiene que ver con el amiga ayuda a este amigo mío que, además, me acompañó en mi campaña. Que eso podría constituir un... O sea, son dos cosas completamente distintas, son dos mundos completamente distintos, y lo que yo entiendo es que en el primer caso... ¿qué te parece el presidente? Me parece esto y esto otro. Son opiniones. Nada de eso tiene que ver con ningún hecho, ni con ninguna gestión. Es pura opinión y es pelambre. Una cosa es que no tenga, una cosa que no tenga que ver con ningún aspecto penal, por más que el ya, pero ni informe siquiera de la penal. PDI, o sea, como... Y otra cosa es que no tenga interés público, son cosas distintas. Claro, pero cualquier cagüín puede tener interés público. No. O sea, cualquier insulto que yo le diga en privado a una tercera persona sobre alguien de connotación pública puede ser interés público. O sea, esta es una conversación privada. Y entonces a mí lo que me parece, o sea, a mí me parece que está mal, pero más allá de lo que a mí me parezca, si está bien o mal, que se hayan filtrado estas conversaciones que yo entiendo como absolutamente del ámbito de lo privado. No así las conversaciones que tienen que ver con la gestión del empresario chino. Pero más allá de lo que a mí me parece bien o mal, lo que me parece sobre todo mal es que no hay un criterio, que es donde dejamos de aplicar el desarchivar lo que sale con el programita del chupacabra. Entonces, a mí me puede parecer bien o mal, no es lo relevante. A mí me parece mal que salga esta conversación. Y yo creo que no se constituye la idea de interés público. Pero más allá de lo que a mí me parezca, lo que sobre todo me parece mal es que no hay una línea en la que nosotros podamos decir, ya, esto está mal, ya está mal. Sí, mira, yo tengo una diferencia con la posición de la Jimena, pero me gustaría partir señalando que es la primera vez desde que empezó la filtración de WhatsApp, digamos, los últimos, no sé, 10 años, 15 años, desde que existe WhatsApp, es la primera vez que una filtración de mensajes privados, ya vamos a discutir si son de interés penal y o público, o sea, otra discusión, pero por primera vez yo veo un repudio transversal, ¿cierto?, respecto a la publicación de un chat privado. Y por primera vez veo en el centro del debate, importante, la garantía de respeto a la intimidad. Por primera vez estamos hablando de garantía constitucional, digamos, de eso, y por primera vez veo también con mucha seriedad el emplazamiento a la Fiscalía para que explique cómo resguarda esos mensajes y por qué, ¿cierto?, se filtran. Ese es un tema. Hasta ahora todos habíamos celebrado alegremente, especialmente a veces el oficialismo, ¿cierto?, las filtraciones. O sea, si habrá salido alguien diciendo no, son privados, fue una cosa muy mínima. Ahora tenemos una claridad. Lo segundo, que creo que es muy, muy importante, y una distinción, Jimena, entre el interés penal de los chats y el interés público. Sí, yo creo que esos chats, no los primeros, no en donde aparece la mención del empresario chino, sino la conversación que tienen la diputada Cariola con la exalcaldesa Iracy Hasler respecto del gobierno, el segundo piso del presidente Boric, no tiene interés para la causa penal, no creo yo, pero sí tiene interés público. Y creo que la obligación del medio es, ¿cierto?, determinar si esa información privada que ha llegado a sus manos, no sabemos cómo, supongo que de manera manos limpias, como dicen los americanos, ¿cierto?, medio de manos limpias, esa información que ha llegado a sus manos tiene interés público. Y en mi juicio sí tiene interés público, ¿cierto?, comprobar que antes incluso de cumplir un año el presidente Boric en el gobierno había más que una fisura muy importante entre el Poder Ejecutivo, ¿cierto?, y los liderazgos, particularmente del Partido Comunista. Estábamos hablando de la alcaldesa de Santiago, que es la comuna simbólicamente más importante del país, y estamos hablando de una líder
del Partido Comunista tan líder que luego, 1 año, 2 años después, fue elegida presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces, yo distinguiría el interés penal, pienso yo que no lo tiene, porque ya no sé qué tiene que ver la confianza que tengan entre las dos, y en segundo, el interés público. Yo comparto lo que plantea el rector Peña hoy día, ¿cierto? Que la labor de los medios de comunicación siempre va a ser poner esa privacidad cuando llega a sus manos en el escenario público. Sí, yo siempre he dicho más que si se llega a saber que el medio, en este caso La Tercera, teniendo este material no lo publicó, también es un tete para el medio. ¿Por qué publicarlo en Hermosilla y no lo de Cariola? ¿Ah? Porque ahora se sabe todo. Todas las decisiones editoriales, la mayoría de las decisiones editoriales de los medios ahora se filtran. Como está sujeto el establishment chileno, que todo se filtra, entonces los medios también. Entonces, digo eso. Ahora, por cierto, que ya ha publicado esto, hay que ver qué repercusiones políticas tiene esto, si las tiene. Si no, no. Va a tener más, digamos. Claro. ¿Sabéis qué pasa? Que también a mí me preocupa que hablemos de todas las filtraciones, porque los chats de Hermosilla que se filtraron, había uno concretamente donde él mencionaba con otra persona a la alcaldesa de Providencia, al alcalde. Ese era un chat, fue polémico, ahí hubo una discusión sobre si era pertinente o no era pertinente. Pero no tan grande como la discusión los otros, porque en ese caso incluso había alguien que preguntaba a quién le responde él, que es como con quién podríamos hacer gestiones para incidir, ¿cierto? Que es algo que se parece a un delito. En este caso no había nada parecido. Entonces, lo más parecido que hay a esta filtración es lo que conocimos en el 92 como quiotazo, que era una conversación que se obtuvo por medios ilícitos, ¿cierto? La hoy día candidata presidencial Evelyn Matei lo obtuvo a través de una grabación ilegal del Ejército de espionaje telefónico, pero además el contenido era un contenido totalmente privado, que era una conversación del entonces precandidato presidencial Sebastián Piñera con su amigo para ver de qué manera trataban de cambiar la mirada que se tenía en televisión de la también precandidata Evelyn Matei. En esa cuestión no había delito, había un pelambre y había una estrategia que uno le pudiera gustar o no gustar, pero no había nada que mereciera ser filtrado. En ese caso... Era de interés público. En ese caso, que me tocó cubrirlo en ese tiempo, el bemol que hay es que esa grabación fue obtenida con premeditación. Fueron a buscar a esa derecha renovada, Piñera, todo, o sea, no sabemos cuánto había grabado, porque la intención del dictador Pinochet era volver al poder. Y Piñera, Matei, Espina y todo esto le hacían ruido porque podían ser su competencia, sobre todo Piñera. Entonces, el capitán 10, que yo hablé con él reporteando, se sentó con un mandato. Los militares no que se sentaban, oye, escuchemos las conversaciones para reírnos. Se sentó con un mandato que era ese. Otro tenía mandatado espiar a Enrique Correa. Otro tenía mandatado a este. Y cuando Pinochet llegaba a las reuniones, les tiraba a sus interlocutores detalles. Oye, datitos. Lo pasó bien el fin de semana en el Quisco, a Enrique Correa. Claro, entonces eso hacía suponer, acuérdate que había micrófono en La Moneda. Sí. Eso fue público. Entonces, digo... O sea, era una operación política mayor. Era una operación política mayor. Acá hay una fiscalía que investiga el caso y vaya por qué razón estos filtran eso que salió de las conversaciones, como la conversación de Hermosilla y Guerra sobre las bondades estéticas de Evelyn Matei. Entonces, pero eso es un residual de lo que se investiga, porque yo escuchaba a los fiscales que me comentaban que ellos es relativamente rápido el método de transcripción de los WhatsApp, pero lo difícil es, o sea, lo lento y complicado y de donde funciona el criterio es sentarse, un ser humano, no un robot, a leer todo esto. Claro. Tiene ser que entra a una especie de dominio de la privacidad de funcionarios públicos, que es de terror, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Se siente y dice, esta hoja, no, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve. No sé qué pasa con esa información que queda ahí tampoco. ¿Puedo agregar algo? Deberían quemarla, Oye, voy a agregar algo cortito y yo creo que vamos a estar de acuerdo. 2 hechos que no pueden ser puestos de nuevo en duda. Primero, la inviolabilidad de la intimidad tiene que ser una garantía, ¿cierto?, para todas las personas bajo el amparo del Estado de Derecho en Chile. Y segundo, algo que no se nos puede olvidar, la Fiscalía tiene que demostrar rigor, tiene que revisar sus controles, ¿cierto?,
respecto a la información que ha incautado de teléfonos de personas que están siendo investigadas por distintas razones, y tiene que hacer el mayor esfuerzo y en el menor tiempo posible por esclarecer las filtraciones y eventualmente aplicar sanciones. Oye, ojo, sí, no se sabe, no está claro. Pero la primera guardiana es la Fiscalía, sí, porque es la que ha solicitado y tiene que establecer sanciones sancionar ya no solo como eventualmente como un delito, como una falta administrativa, sino como un delito. Jimena, ¿la última? Sí, el presidente del Consejo para la Transparencia le dio una entrevista a Daniel Matamala en la que no hablaba del caso, porque no puede hablar del caso específico, pero hablaba de la distinción que, por ejemplo, en correos electrónicos existe entre lo privado y lo institucional, ¿cierto? Entonces decía, si una persona da una instrucción, la da por el correo institucional, pero si uno quiere hablar cosas personales, habla por el correo personal. Ese correo personal no se incauta, salvo casos muy específicos. En este caso, es el WhatsApp que viene con todo el dispositivo fiscal, ¿cierto? Entonces, aquí falta una regulación, falta una mirada, más allá de lo que haya ocurrido con Carol Cariola, falta un criterio que diga esto no es susceptible de transparencia, por ejemplo, a menos que sea estrictamente relacionado con un delito o con la posibilidad de la comisión de un delito, pero no hay ese criterio. Ya, queda para esta semana. Mañana cautelares de Haber, revisión, y ojo con la apelación de la Fiscalía ante la Corte de Apelaciones de Santiago por el arresto domiciliario de Luis Hermosilla. Isabel Pla, Jimena Jara, Quique Mujica, gracias por la mesa de esta mañana. Muchas gracias, buen domingo. Anunciábamos antes de la pausa, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, está con nosotros esta mañana. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. ¿Cómo está, Iván? Buenos días. Oiga, partamos por lo de... Buenos días. Exacto, porque creo que ya son casi las 12, ¿no? Son prácticamente, sí, quedan segundos para Quedan segundos. Muy buenos días, Iván. Buenos días todavía. Oiga, datos sobre Tomás Antigüedad, la detención de este autor material, según la Fiscalía, del crimen de 3 carabineros el año pasado, el 27 de abril del año pasado, en Cañete. ¿Qué datos maneja el gobierno sobre esta persona y cómo pudo estar prácticamente un año prófugo? A ver, en primer lugar, yo quiero felicitar el trabajo realizado tanto por la Fiscalía como por Carabineros. Este fue un crimen horroroso que se cometió el mismo día del aniversario institucional y obviamente tenía cierta complejidad en la investigación porque se había desarrollado en una zona rural y con niveles de violencia literalmente inauditos. No es común que se produzcan este tipo de crímenes. Hay muchos mártires de la institución. Carabineros de Chile tiene muchos mártires en su historia desde el año 1927 en adelante, pero un crimen de esta naturaleza, 3 carabineros asesinados en esta situación, sin duda que es algo que conmovió al país y, como yo dije el día que se produjo la detención, algo que literalmente rompió el alma de Chile. Y lo más importante es que las instituciones estuvieron a la altura. El presidente Boric, en representación del Estado de Chile, señaló ese día que los íbamos a perseguir y que los íbamos a atrapar. Y gracias al trabajo que se ha desarrollado se ha permitido el esclarecimiento del crimen y adicionalmente detener ya a 4 personas que habrían participado conforme a todos los antecedentes que aporta la investigación. Así que es un paso muy importante y una señal contundente que estamos dando de que los crímenes de Chile no quedan en impunidad, pero particularmente quienes asesinen a carabineros tendrán que responder ante la justicia y van a recibir las máximas sanciones que establece la ley. Esta persona estuvo prófuga prácticamente un año y dice la Fiscalía es imposible que no haya sido ayudado por alguien. ¿El gobierno maneja datos respecto de esta persona, de su rutina, de quién pudo haberlo ayudado? Sobre este punto yo creo que hay que ser bien prudente, porque finalmente los antecedentes están a disposición de la investigación y para garantizar el éxito de la misma, mientras más se difunden antecedentes, eso no contribuye. Sí puedo señalar que las investigaciones requieren en primer lugar el esclarecimiento para saber más o menos quién fue, pero después se requiere todo lo que son las pruebas, porque no basta con detener a las personas, hay que tener las pruebas para garantizar que sean condenadas y que se acredite su participación en el delito. Y por eso quiero insistir en el trabajo profesional que desarrolló tanto la Fiscalía como Carabineros, tomándose el tiempo necesario para el total esclarecimiento de los hechos y contar con los elementos probatorios que obviamente permitan que se condene con la máxima sanción que establece la ley a este crimen. Hasta donde se sabe, son 3 los autores materiales. Tomás Antigüedad era el único de los autores materiales que estaba prófugo. ¿Hay alguna noción respecto de si esta persona era el líder de este grupo? Sobre ese punto, bueno, la Fiscalía entregará más antecedentes, pero lo que yo sí puedo señalar es que es una persona que habría tenido participación en delitos graves antes. Y por tanto, nosotros esperamos que sea no solo sancionado por el crimen de los carabineros, sino que también sancionado
por los crímenes en que participó antes. Y por la información con la que cuenta el gobierno, comparte la opinión crímenes graves, estoy hablando de crímenes graves. Sí, claro, sí, exacto, crímenes violentos, digamos. Sí. Lo último sobre este caso y una cosa más sobre la violencia en la Araucanía. ¿El gobierno comparte el criterio de la Fiscalía de que aquí al menos son 6 las personas que participaron en este crimen? Y que no se trata de compartir o no. A ver, ¿cuál es el rol de cada uno? La Fiscalía es la que lleva adelante la investigación en el ámbito de su autonomía. Las policías, obviamente, llevan adelante estas investigaciones conforme a las instrucciones que le da la Fiscalía. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? El gobierno colabora entregando todas las herramientas necesarias para que estas instituciones desarrollen su trabajo. En Chile, que determina la culpabilidad y la inocencia de una persona no es el gobierno. El gobierno lo que hace es impulsar políticas públicas para contar con buenas herramientas que garanticen que en Chile se haga justicia. Y en ese esfuerzo hemos estado. Y por eso hemos aumentado significativamente el presupuesto para las instituciones policiales con el objeto de que puedan desarrollar investigaciones que sean más exitosas. Pero respecto de la investigación misma, obviamente es la Fiscalía la que dará a conocer la forma en la cual se realizó y serán finalmente los tribunales los que tendrán que pronunciarse. Pero quiero destacar lo que es bien importante, que es la señal que da el Estado de Chile. El Estado de Chile, todas sus instituciones, dan la señal que finalmente el compromiso adquirido de que se iba a hacer justicia en este caso se ha cumplido. Y nosotros esperamos que con los antecedentes relevantes que tiene la Fiscalía, finalmente los tribunales se pronuncien por una condena aplicando las máximas sanciones que establece la ley. No olvidemos que el homicidio de un carabinero tiene como pena que se aplica la más alta que establece nuestra legislación. Ministro, este caso fue particularmente llamativo por muchas razones, algunas de las cuales usted ha mencionado, y por la violencia extrema que se aplicó a las víctimas en este caso, y se da en un contexto en que todo indica que la violencia en la macrozona sur, que está en estado de emergencia, ha bajado. ¿Hay una perspectiva respecto de cuándo podría terminar el estado de emergencia en la zona? Porque por otra parte, intuitivamente uno puede pensar que si se termina el estado de emergencia, podría volver la violencia. Bueno, efectivamente las cifras son claras al respecto. Como dato, el año 2021 fue el peor año de violencia rural en las provincias de Arauco, Biobío, la región de la Araucanía, la región de los ríos y la región de los lagos. Tuvimos 1.679 episodios de violencia rural en estas 4 regiones. Son 3 regiones y media en rigor. Sí. Porque no es todo Biobío, sino que es al sur del Biobío, del río Biobío. Y se ha descendido de manera significativa conforme a las iniciativas que ha llevado adelante el gobierno. Y el año pasado tuvimos una disminución de casi el 70% en relación al primer año, que es el 2021. O sea, 70% menos de episodios de violencia rural, 69 y fracción. Este año, el año pasado, hubo solo 517. Entonces, comparemos 1.679 el año 2021, cuando el presidente Boric todavía no era presidente de la República, el peor año, y el año pasado una reducción significativa, 517. Pero eso no obsta que ha habido crímenes atroces, porque una cuestión es la evaluación cuantitativa y la otra es la cualitativa, como es el caso de los 3 carabineros asesinados. Claro. Y claro, fue una paradoja, no sé si una paradoja sea la palabra más adecuada, pero en una tendencia a la disminución de las cifras globales se produjo este crimen tan notorio, tan horroroso, horrendo, condenable. Ahora, ¿qué es lo relevante? Es que nosotros vamos a seguir impulsando iniciativas con el objeto de proteger de la mejor forma a las personas y junto al estado de excepción constitucional, que se ha estado renovando sucesivamente, hemos impulsado la aceleración de las inversiones públicas para que se note la presencia del Estado y el compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida en esa zona. Y adicionalmente, nosotros esperamos que la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que tiene que entregar sus propuestas en el mes de abril, realice una propuesta con perspectiva de mediano y largo plazo para hacerse cargo de un problema de fondo y con, lo más importante, el apoyo de todos los sectores políticos. Ya, pero así las cosas, y se lo pregunto, ministro, a sabiendas de que esto no es un problema fácil, pero así las cosas, lo más probable es que termine este gobierno con estado de emergencia en esa zona, ¿no? Nosotros vamos a mantener el estado de excepción constitucional todo el tiempo que sea necesario. Por cierto, que en algún momento hay que evaluar alguna forma de desescalamiento, por decirlo de alguna manera, para volver a la normalidad. Pero mientras esté en riesgo la vida de las personas, su seguridad, y mientras sigan existiendo estos hechos de violencia rural, aunque hayan disminuido, nosotros vamos a ocupar todas las herramientas que confiere nuestro ordenamiento jurídico en el marco del Estado de Derecho para proteger a las personas, porque finalmente ese es el centro de las iniciativas que hemos impulsado. Ministro, una cosa más sobre seguridad, pero en otro tema, un arresto a una banda aquí en la comuna de Los Espejos, la banda de Chuck Norris, aparentemente se llamaba, se incautaron 1000 dosis de droga.
una droga que venía embolsada con Sí, un sello un sello de particular, Pablo Escobar, que era la cara de Pablo Escobar como garantía de calidad, digamos, de la droga. Y además una persona que tenía 32 cámaras para vigilar el barrio. O sea, en la práctica se había apropiado de su barrio, de su sector, porque tenía vigilado y tenía totalmente controlado el asunto. ¿Qué le parece? Bueno, efectivamente nosotros estamos enfrentando bandas de crimen organizado y de narcotráfico que son más crueles, que tienen mayor capacidad de fuego y que también tienen más recursos. Y eso ha generado la obligación del Estado de actualizarse, y por eso hemos aumentado de manera récord el presupuesto para seguridad bajo el gobierno del presidente Boric, y adicionalmente hemos mejorado las capacidades operativas de las instituciones que están a cargo de la persecución penal. No solo las policías, sino que todas las otras instituciones que colaboran o contribuyen a esta tarea. Ahora, efectivamente, se produjo, si mal no recuerdo, la detención de 2 personas. Se está investigando la relación con un delito que se ha producido a fines de febrero, que podría estar vinculado a esta banda. Y efectivamente, bueno, estamos con estas bandas que lo que tienen es recursos, poder de fuego, y literalmente se dotan de toda la tecnología necesaria para poder evadir la acción de la justicia. Claro, y se apropian del espacio público, pues, ministro, se apropian del espacio que es de una comunidad. Y por eso el esfuerzo que hemos hecho, precisamente, en primer lugar, a través de la actualización normativa con la nueva ley de técnicas especiales de investigación para enfrentar al crimen organizado, la nueva ley de narcotráfico para enfrentar al narcotráfico y las medidas operativas con los recursos adicionales que se ha proporcionado a las instituciones correspondientes, que obviamente ha permitido ser más eficiente en el trabajo que se está desarrollando. Ministro, pero este es un esfuerzo, insisto, como lo he dicho muchas veces, que debe perseverar, en el cual debemos perseverar. Nosotros, obviamente, si bien se ha hecho un reforzamiento significativo, más de 60 y tantas leyes aprobadas a la fecha en materia de seguridad, un aumento del presupuesto de más del 15%, en contraste con lo que acontecía antes, el mandato anterior, donde el presupuesto de seguridad aumentó menos del 1%. Y adicionalmente, todo lo que es el reforzamiento de la institucionalidad a cargo de la persecución penal, bueno, ese esfuerzo tiene que continuar. Y por tanto, creemos que para finalmente generar condiciones de seguridad como merecen todas las chilenas y chilenos en materia de seguridad pública, este esfuerzo no puede ser dejado de lado y tenemos que insistir en el mismo. Ministro, otro tema, le cambiaron la medida cautelar a Luis Hermosilla, el protagonista del caso Audio, está pasando este fin de semana en arresto domiciliario, es probable que tal vez esto se retrotraiga en la Corte de Apelaciones. ¿Qué le parece al gobierno esa decisión? Sobre eso no hemos metido ningún comentario, son decisiones que toman los tribunales en el ámbito de su autonomía. Se lo pregunto porque cuando se tomó la medida contraria, digamos, cuando se le dictó la cautelar de prisión preventiva a Hermosilla, el presidente dijo, es bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel. ¿Se sigue, por lo tanto, de eso, que ahora que Hermosilla sale de la cárcel, el presidente va a estar en desacuerdo o va a Lo estar... que el presidente ha señalado algo bien clave, creo yo, que hay determinados delitos o determinadas personas que podrían creer que eventualmente están fuera del radar de la justicia. Ley pareja no es dura, todos tenemos que cumplir con la ley y por tanto lo que corresponde es que este tipo de hechos sean esclarecidos y se apliquen las sanciones que establece la ley. Ahora, más aún cuando estamos frente ministro, a una maquinación, literalmente, una especie de cartel para la defraudación y finalmente para no solo respecto de eso, incumplimiento tributario y otra serie de delitos que se están investigando. Así que, por tanto, que se investigue, que se esclarezca y que se haga justicia es algo positivo para el país, es una señal, finalmente, que estos crímenes no quedan en la impunidad. Ahora, en esta conversación el abogado usted, digamos, usted sabe que esto no es una sanción, es una medida cautelar. Es una medida cautelar y, por tanto, bueno, estaremos a la espera de lo que finalmente declaren los tribunales, pero las medidas cautelares se adoptan en la medida que haya antecedentes para la misma conforme a la legislación vigente. La duda es cuál es el estándar del gobierno, porque cuando le ponen la prisión preventiva a Hermosilla, el presidente dice que está bueno, que los que se creen poderosos vayan a la cárcel. Cuando hay un allanamiento en un momento, un par de horas después del parto de la diputada Cariola, usted defendió aquí mismo el derecho que tenían las autoridades del gobierno a cuestionar la decisión de la Fiscalía, y ahora que Hermosilla sale a la cárcel, entonces el gobierno ¿Cuál es el estándar, digamos, para comentar las decisiones judiciales? En primer lugar, ¿a quién le corresponde llevar adelante las investigaciones? Es al Ministerio Público, que es un ente autónomo, y a quién le corresponde dictar sentencias hacia los tribunales de justicia. Eso es lo que debe ocurrir en todo país con un Estado de Derecho donde existe autonomía e independencia de los poderes del Estado. Eso es el Estado de Derecho. Ese es un primer punto. Ya. Cuestión distinta es que nosotros somos unos convencidos que es necesario fortalecer nuestra institucionalidad
para que la justicia no distinga origen social, por decirlo de alguna manera, ni tipo de delitos. Y por eso avanzamos en la nueva ley de delitos económicos y delitos ambientales que se aprobó por el Congreso hace un tiempo atrás. ¿Ya? Y por eso hemos impulsado una serie de iniciativas con el objeto que todos estos delitos finalmente sean esclarecidos y sancionados. Y en esa perspectiva el presidente hace su comentario, que bueno que determinados delitos que en Chile históricamente han quedado en la impunidad sean investigados y se aplican las sanciones que establece la ley. Perdón, pero, o sea, comentamos uno y otros no. ¿Eso es? No, pero si usted me dice que usted me hizo una crítica por comentarios que se han respecto a esto, entonces se han comentado varios. Comenta cuando Hermosilla va a pagarse. Comenta, el gobierno completo comentó cuando el allanamiento de Carol Cariola. Y ahora, entonces, no se comenta. Pero no es que no se comente. Consultados al respecto, se ha señalado que una medida cautelar que han determinado los tribunales, que por lo menos significa que la persona salga libre, eso hay que aclarar, sino que tiene una medida cautelar menos intensa. Usted lo ha dicho. Pero eso es algo que tendrán que ver los tribunales, y de hecho hay quien ha señalado que van a presentar eventualmente recursos para revocar esa medida. Sí, probablemente se vean y ha ocurrido en otros casos de personas de alta connotación pública que han estado en prisión preventiva, han pasado arresto domiciliario total, han vuelto a prisión preventiva. Por eso, ¿no sería más sensato no comentar derechamente? Pero lo que ha hecho el presidente es dar una señal política importante que tiene que ver con un objetivo de país, que es que finalmente todos los crímenes en nuestro país sean sancionados con el mismo rigor, independientemente del origen social de las personas, de sus redes de influencia y obviamente de otros factores que generan esta sensación de que finalmente la ley no es la misma para todos. Pero se adelantó un poco el presidente porque era una cautelar, no era una sanción. Pero de una... ¿O usted cree que la prisión preventiva es una sanción además? Es una medida cautelar, pero los tribunales la dictan en la medida que haya antecedentes para su aplicación. Pero no es una sanción ni una condena. Pero eso es bien importante. En Chile la regla general es que a las personas se les juzga en libertad. Antes se hablaba de libertad provisional, era al revés. Era al revés. La regla general es que se les juzga en libertad. Pero conforme antecedentes como peligro para la sociedad, peligro de fuga, que la persona no vaya, en fin, hay distintos antecedentes, se pueden adoptar medidas cautelares. Efectivamente, las cifras indican que las medidas cautelares han aumentado de manera significativa en el último tiempo. De hecho, tenemos un problema en las cárceles. Como un dato, pasamos de 39.000 privados de libertad, menos de 40.000, 39.000 y fracción. Al inicio del gobierno del presidente Boric llevamos en cerca de los 60.000. O sea, ha habido un aumento de las personas que están privadas de libertad en Chile de un 50% en los 3 años del gobierno actual. Porque efectivamente se han modificado las leyes de hacer más drásticas, sobre todo con los delitos violentos, que son los que han azotado a nuestro país con motivo de, en primer lugar, el crimen organizado, el narcotráfico y también, en alguna medida, la crisis migratoria. Entonces, por tanto, hoy día tenemos más personas privadas de libertad y los tribunales están dictando más medidas cautelares. No solo respecto a este tipo de delitos, y dentro de ello la prisión preventiva. Entonces es una tendencia. Pero lo que el presidente manifiesta es algo súper simple, es el anhelo que tenemos todos los chilenos que finalmente todos los delitos sean sancionados y que por tanto se aplique la misma ley para todos. Ministro, a propósito de eso, todos estos casos, el de Carol Cariola, el propio caso Hermosilla y algunos otros más, están repletos de lo que llamamos filtraciones. Filtraciones que vienen de las carpetas que están en la causa, en cada causa. ¿El gobierno está preocupado por el tema de las filtraciones y por lo que la Fiscalía tenga que hacer respecto a esto? A ver, sobre ese punto hemos sido claros. Todo lo que es relevante penalmente, como además existe un principio de publicidad en nuestro sistema penal, va a ser conocido por la opinión pública y si es relevante para formarse la convicción respecto de la inocencia o la culpabilidad de una persona, corresponde que se haga público. Pero cuando se tienen técnicas intrusivas y se tiene acceso a información íntima, reservada, que no es relevante penalmente, no corresponde que esto se haga público. De hecho, así está concebida nuestra legislación y por tanto creemos que es un principio que es necesario cautelar. No corresponde todo que lo se relevante filtre, penalmente, público, lo que es irrelevante penalmente, obviamente no debería hacerse público. No debería hacerse público en el sentido de que no se tiene que filtrar. Otra cosa es si un medio de comunicación lo publica o no. Supongo que no está cuestionando eso. No, la libertad de prensa nosotros nunca la vamos a cuestionar. Ya. Pero la institucionalidad tiene que tener mecanismos para el resguardo de determinada información. ¿Le preocupa que la Fiscalía...? Pero no solo respecto de los chats o los WhatsApp del último caso, sino que también de los anteriores. No, pues de los de Hermosilla también, supongo. Y de hecho el presidente cuando se refirió al caso Cariola, también mencionó el caso Hermosilla respecto de cómo se había publicado información que era relevante penalmente. O sea, aquí defendemos un principio. Yo sé que el Ministerio Público es un ente autónomo, de otro poder del Estado además, o sea, pero ¿le preocupa que el Ministerio Público tome las medidas correspondientes respecto a las filtraciones? Lo que pasa es que yo no puedo anticipar una conclusión. En Chile somos muy buenos con el titular de la mañana y con un par de datos sacar conclusiones. Yo creo que esto hay que ser súper responsable y muy prudente. Y por tanto, primero hay que determinar cuál es el origen de las filtraciones.
porque podría estar filtrando el Ministerio Público, podría estar filtrando el tribunal, alguien del tribunal si es que tiene acceso a determinada información, podría estar filtrando eventualmente las policías que están, o algún funcionario, más que, no solo las instituciones, alguna persona de alguna de estas instituciones, también cuando los intervenientes tienen acceso a la carpeta, en fin, la podría estar filtrando. Sí, evidente, esto no es solo la Fiscalía. Hay distintas hipótesis posibles. ¿Qué es lo que yo espero? Que las investigaciones que se están llevando adelante para determinar las filtraciones sean exitosas y que en caso que se acredite la responsabilidad correspondiente se apliquen las sanciones que establece la ley. Ministro, porque el principio, insisto, básico es que cuando usted investiga un delito tiene técnicas intrusivas, se mete en la vida privada de las personas. Por razones obvias es necesario que así sea, porque eso va a poder determinar si esa persona tuvo o no participación en un hecho punible, en un delito. Y sobre esa base determinar las responsabilidades penales del caso. Y eso así tiene que ocurrir, porque en caso contrario no habrían investigaciones penales de ningún tipo. Pero eso no conculca todos los derechos. Pero eso no significa que como producto de estas investigaciones se tiene acceso a información que es irrelevante penalmente, el principio básico, que es que todos tenemos derecho a la intimidad, se vea violentado. Y por eso lo penalmente relevante a la carpeta correspondiente tendrá que ser conocido por los tribunales, en el juicio obviamente que es público se conocerán esos antecedentes, pero lo que es irrelevante penalmente tiene que ser resguardado. Ministro, en materia propiamente políticas, la oposición encontró que lo del jueves en el Chincowe, en Peñalolén, el gimnasio donde se promulgó la reforma de pensiones, había sido un acto casi de propaganda política, de consagración, de lanzamiento de una campaña presidencial de la ministra Jara. ¿Qué piensa usted? Yo estuve ahí, me pareció que fue un acto de promulgación donde la gente celebró una buena noticia. Fue totalmente igual a los otros. Y de hecho se invitó a todos los parlamentarios de Chile Vamos que contribuyeron a que se aprobara esta reforma. Concurrió solo uno, un senador, el resto no concurrió, pero el ánimo finalmente es celebrar un logro del país. Hoy día he leído a propósito en un medio que señala que había una buena reacción del mercado con motivo de la certidumbre o certeza que genera la reforma de pensiones. Eso da cuenta que todos los agoreros de esta reforma que señalan que era una pésima noticia para el país, bueno, las señales son distintas y yo creo que esto era algo para celebrar como país, porque finalmente un logro para los pensionados, las pensionadas, quienes están prontos a pensionarse, es una buena noticia para Chile. Bienvenido a que así sea, o sea que y el ánimo era un acto de promulgación con todos los sectores como se realiza siempre. Ya, pero llamó la atención el discurso político de la ministra Jara, en fin, el protagonismo que tuvo en toda la ceremonia. ¿No le parece que da para pensar? Lo que pasa es que como yo voy a gran parte del acto de promulgación y como era ministro de Sexpress iba más, ahora voy a ir menos por razones obvias, siempre se acostumbra que habla el ministro que lleva adelante la tramitación, claro, y habla el presidente de la República. Y en este caso habló Mario Marcel, que también fue un actor clave, la ministra Janet Jara y el presidente de la República. Y fue un acto de promulgación, pero también de celebración, porque es una buena noticia para Chile. Y de lo otro que se quejan en Chile Vamos es que el gobierno parece coordinado en pegarle a Evelyn Matei. Lo hizo el presidente el jueves, lo hizo Janet Jara en Tele 13 Radio el viernes en la mañana, lo hizo el ministro Carlos Montes, como 5 ministros hablaron sobre yo no Evelyn Matei. veo que así sea, lo que sí, cuando se hacen afirmaciones que son inexactas, corresponde que el gobierno las aclare. Y por tanto, la autoridad respectiva tendrá que aclarar lo que corresponda. Es eso. Sí, porque no es que el gobierno esté participando en el debate político, dice usted. Pero si se hace una afirmación que es inexacta, que va en contra de los datos, bueno, entonces lo que corresponde en cualquier hipótesis es que se haga la clarificación correspondiente. No es eso forma parte del debate democrático, no veo cuál es el problema que así sea. No es salvo que alguien le tema la verdad o le tema los datos. No, pero sí puede haber una duda sobre la interferencia electoral, digamos. Sí, pero cuando se hace una crítica infundada respecto de una acción de gobierno, lo que corresponde es que el gobierno aclare que esa crítica es infundada. Bienvenida a la verdad, bienvenido al debate sobre la base de datos. Datos además que son corroborables, que son oficiales. Independientemente de quién sea, porque también Johannes Kaiser vino el domingo pasado, también dio varios datos que son inexactos. Independientemente... No le contestó nadie. ¿Perdón? Que Johannes Kaiser vino el domingo pasado, dio varios datos inexactos acá y no le contestó nadie. Bueno, pero cuando consultan, si a mí me hubieran consultado lo habría aclarado. A mí no me consultaron sobre lo que dijo el diputado, pero si me hubieran consultado habría aclarado lo que corresponda. Ministro, dos cosas últimas. Una, usted que tiene tanta experiencia... Pero yo creo que hay que evitar esta suspicacia que no dice relación con los temas de fondo y nosotros vamos a seguir promoviendo acuerdos y cuando se realiza una afirmación que es inexacta o se le hace un dato falso, obviamente, si somos consultados vamos a hacer la aclaración correspondiente. ¿Le preocupa al gobierno la situación de Janet Jara en función de que el Partido Comunista la pudiera proclamar candidata presidencial y que esto se esté dilatando?
Cada partido en el ámbito de su autonomía tendrá que tomar las decisiones que correspondan. Y como presidente del Partido Socialista, ¿le preocupa que una semana después todavía no estén los resultados de la elección del domingo pasado? Como expresidente del Partido No, pero Socialista. son los resultados tan claros y lo que pasa es que hay una calificación posterior, pero los resultados claros no fue un proceso electoral que se desarrolla de manera ejemplar. ¿Sí? La calificación del Partido Socialista. Sí. Sí. ¿Está listo? O sea, es Lo que pasa Camilo hubo- Escalona dice que no está listo. Hubo una lista que sacó más del 90% de los votos, tengo entendido. Así parece, pero es que no sé. Yo conozco muy bien el Partido Socialista y le Por puedo eso decir le pregunto, que pues. los sectores que apoyaron a la actual mesa directiva históricamente han sumado más del 90%, entre el 70 y el 90%. Ya, y lo último, ahora sí. ¿Qué debería hacer el oficialismo? Perdón, esto quiero ser bien claro. No he escuchado ninguna afirmación seria que pudiera cuestionar los resultados. No. Solo hace un antecedente Yo lo único que he leído importante. es de Camilo Escalona, que dice que los resultados todavía no están. No, es que se refiere a otra cosa. Ahora entiendo el sentido de la pregunta, me llamas la atención antes. Lo que pasa es que el Partido Socialista tiene un mecanismo para elegir a su máxima autoridad que es indirecto, que es como una especie de sistema parlamentario. Entonces se elige al órgano intermedio, que es el Comité Central, que está integrado por 110 integrantes, valga la redundancia, y ellos eligen a las máximas autoridades de la mesa directiva. Entonces, claro, puede que en alguna región están pendientes de la calificación definitiva y sobre esa base se va a saber cuánto pesa cada uno de los sectores internos. Entiendo que en ese sentido son las afirmaciones, todavía no pero está no hay un listo. cuestionamiento a la forma en que se realizó la elección no. ni a la calificación misma. Se demoran en contar los votos. Ya, pero bueno. Oiga, lo último, ahora sí. En la mesa del Senado, ¿qué debería hacer el oficialismo? El Senado es un poder autónomo, así que nosotros no nos vamos a pronunciar al respecto. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a usted, Iván. Con el ministro, y la próxima semana va a ser vicepresidente de la República. El presidente viaja fuera de Sí, Chile. pues Sí, el presidente viaja el domingo. Sí, va a viajar fuera de Chile. Un viaje Suerte. bien importante y muy importante además para la economía chilena. Todos sabemos el peso que está teniendo hoy día India en la economía mundial. Ya hay un nuevo gigante que es China y India ha crecido de manera significativa. Así que todo lo que signifique estrechar los lazos comerciales y políticos con esa grande economía, en este caso la India, bienvenido sea, es una buena noticia para el país y una buena noticia para los inversionistas en Chile. Que le vaya bien en su nuevo cargo la próxima semana. Gracias por estar acá. Que esté muy bien, Iván. Con el Gracias ministro. Con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, aquí en Mesa Central. Arturo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias por la invitación, Iván. Un gusto estar acá. ¿Cómo va la campaña de José Antonio Kast? Está medio invisibilizado las últimas semanas, ¿o no? En rigor, lo que tú llamas campaña, que es empezar a salir en los medios de comunicación de nuevo, porque recuerda que nosotros tomamos una decisión de, durante todos estos años, estar trabajando más internamente en lo que sería un plan para presentarle a los chilenos en materia de seguridad pública. Pero hace exactas 2 semanas, mañana se cumplen, salimos ya a tener comunicación de lo que queremos hacer. José Antonio Kast, por eso tú ya lo has visto en distintos medios de comunicación. Sí. Esperamos que lo invites por acá para contar más avances. Lo invitamos todas las semanas y no viene. No sé y nos mandan a mí. Pero bueno. No, sé que la semana pasada estuvo en Televisión Nacional, ha estado en algunas radios, o sea, lo he visto, pero lo he visto poco. Y la buena noticia, Iván, lo he visto poco influyente, por decirlo así. La buena noticia, porque nosotros estamos concentrados en lo que creemos es lo que va a definir la elección en noviembre, que es lo que esperan los chilenos. Acá existe una desproporción muy profunda entre lo que los chilenos quieren en el estándar de seguridad aplicar con lo que efectivamente hemos tenido durante las últimas décadas. Y eso es lo que estamos comunicando. Y eso ha tenido tracción. Tú sabes que no somos muy amigos de las encuestas, pero si uno analiza todas las que se han realizado durante las últimas 2 semanas, la verdad es que tiene tracción. Bien rápido para en el fondo, contar con 4 o 5 entrevistas que le han hecho durante el último tiempo. Ya, pero parece que Johannes Kaiser tiene más tracción. Johannes Kaiser tiene el factor novedad que es muy relevante. ¿Tú sabes dónde encontramos la principal tracción dentro de lo que ha pasado durante estas 2 semanas en nuestra campaña? Cuando presentamos el equipo de seguridad, cuando les dijimos a los chilenos lo que estamos haciendo nosotros es algo serio. Fueron a Arica, el general en retiro del ejército Vial, Cristian Vial, y el general Basaletti de Carabineros, también en retiro, fueron a presentar... El que fue candidato en alcalde en Maipú. Que fue candidato en Maipú y ha formado parte del equipo de trabajo. De hecho, viajamos juntos a El Salvador a estudiar cuál es la metodología que ellos utilizaron. Fuimos a estudiar en conjunto, él más la parte operativa de inteligencia, a mí me tocó la parte legislativa, y hoy día todo eso ya está rindiendo fruto, ya estamos empezando a comunicar qué es lo que haríamos en seguridad pública a cargo de personas serias. Esto va de la mano con un equipo que va a estar desplegado de Arica a Punta Arenas
muy en la línea de personas que tenían instrucción militar, que pasaron por las policías. Va a estar más cargado a eso que al mundo civil, para ser franco, cosa que quizás es medio extraño, pero para nosotros, en la situación en que nos encontramos en materia de seguridad pública, es fundamental. Volvamos sobre eso al tiro, pero parece que es medio difícil esta etapa, porque hay mucha discusión política, porque permea poco esos contenidos, y más bien está la idea de que Johannes Kaiser alcanzó a José Antonio Kast, y que esa es más o menos la cosa en las encuestas. Es que se nos adelantó mucho la elección presidencial. Pues esto de estar hablando así todo el tiempo de las elecciones presidenciales, uno lo esperaría como en agosto, en septiembre, pero hoy día estamos a mitad de marzo, pasadito la mitad, y todos los días se habla de la elección presidencial, se mueve, tenemos en el fondo, todavía estamos esperando las definiciones de la izquierda. Hay quienes piensan en el fondo que está destruida la izquierda, no tiene ninguna capacidad de levantar candidatos. Yo creo que no es así. Ellos, cuando se organicen, cuando tengan en el fondo candidato cada uno de los bloques políticos, van a entrar a la carrera con más fuerza de lo que lo estamos viendo hoy día, y por lo mismo nosotros no nos podemos quedar atrás. Capaz que si hubieran querido ir a primaria, les cantaría otro gallo, estaríamos en otra discusión. Para nosotros, tú sabes, Iván, lo hemos conversado varias veces, es vital contar cuáles son los contenidos del plan de seguridad pública, el plan de recuperación territorial, y eso lo queremos poner a disposición de los 15 millones de chilenos que están habilitados para votar en noviembre. En las primarias vota con suerte 1 millón de personas, muy en el entorno de los partidos políticos. No se alcanza a formar una convicción de que efectivamente en la candidatura de José Antonio Kast está la determinación para hacer cosas que quizás otros no tendrían el coraje de hacer. ¿No le serviría una primaria? A ver, mire las encuestas de esta semana. Black and White, que era bien mala para José Antonio Kast, digamos, que daba 25% para Johannes Kaiser y 9%, si no me equivoco, para Kast. Y la de Panel Ciudadano UDD, que se publicó esta mañana, en la práctica de anoche, y que igual muestra un escenario complicado para la derecha, en términos de la definición. Habría que definir complicado, porque si tú sumas los 3 candidatos de derecha, da como... Por eso quería matizar. Complicado para usted y para Kaiser, porque a Matei la da muy sólida, digamos. No sé si muy sólido. Yo diría que en todas las encuestas me ha tocado ver que vienen bajando sistemáticamente. Ellos optaron por un camino de hablar hacia el centro, descuidando, yo creo que hablar y meterle contenido, digamos, a lo que quiere escuchar el votante o el elector de derecha, y en donde efectivamente hay competencia. Está Johannes Kaiser, está José Antonio Kast, y si tú ves en cualquiera de esas encuestas, tú sumas la votación de los dos de derecha y ya supera con creces la votación de la centro derecha. Eso uno tiene que leerlo y ponerlo en el escenario internacional también, porque en el fondo hay una atracción. O sea, es inevitable que pase lo que ha pasado en distintas partes del mundo. La gente quiere mayor definición. Cada cual tiene que tomar la decisión que quiera. Yo creo que le sale muy natural a Evelyn Matei como candidata y a Chile Vamos hablar un poco hacia el centro. Están tratando de armar una lista parlamentaria, cosa que sería muy buena, con los partidos que se desprendieron de la democracia cristiana. Yo creo que eso está bien desde la perspectiva de crecer hacia el centro, pero no sé si es que ahí necesariamente se gana la elección. ¿Puede que se gane por la derecha? Yo creo que se gana por la derecha. A propósito de negociación parlamentaria, si las cosas están como están, usted dice Evelyn Matei viene bajando sistemáticamente, pues también uno puede decir Johannes Kaiser está subiendo sistemáticamente, pero si las cosas siguen así y José Antonio Kast queda tercero en esa disputa, ¿se bajaría para tener una mejor negociación parlamentaria? Para nosotros con Nacional Libertario. Es que nosotros no es necesario. Creemos que José Antonio Kast, si es que tú ves, en solo 2 semanas ya hemos subido sistemáticamente en todas las encuestas. Estamos a un punto del factor novedad que lo representa Johannes Kaiser. Esta misma semana, las personas que decían que en el fondo estaban con la candidatura de centro derecha empezaron a hacernos guiños diciendo, mire, la verdad es que si es que llega a darse vuelta este tablero, sepan que cuentan con nosotros también. Entonces ahí tú te das cuenta que hay personas que en el fondo estarían totalmente disponibles, si es que se desfonda la candidatura de centro derecha, a sumarse 100% a la candidatura de José Antonio Kast, no hacia la de Johannes Kaiser. Y curiosamente pasa algo al revés, porque si bien tenemos una coincidencia enorme con Johannes en cuanto al diagnóstico de lo que está pasando en el país y las medidas que hay que implementar en materia de seguridad pública, la verdad es que todavía no logran, por una cuestión de tiempo, están recién formándose, tener la estructura de trabajo que nosotros logramos. Tenemos equipos, instituciones que llevan trabajando durante mucho tiempo lo que va a ser un eventual gobierno de José Antonio Kast. Y cuando tú le preguntas a esas personas
si es que estarían disponibles a votar por José Antonio Kast en esta oportunidad. La inmensa mayoría te dice que sí. Entonces, y no por supuesto por Evelyn Matei. Entonces, es curioso, pero se va dando de que por ambos lados, al final del día, me da la impresión que cuando conozcan más los contenidos de nuestro programa y se dé a conocer quiénes están detrás de ello, van a terminar optando por nosotros. Y eso no se logra antes de julio, sino que en noviembre. En noviembre, ya, o sea, no se baja de ninguna manera. Ninguna posibilidad, Ya. solo crecer ahora. Dicho eso, déjeme devolverme a su afirmación de que esto no se gana por el centro, sino que se gana por la derecha. Explíqueme un poco mejor, porque Sebastián Piñera ganó 2 veces y ganó por el centro, no ganó yéndose a la derecha, digamos. Yo creo que tú tienes que también tener a la vista de que hay un sistema de elección que es distinto. Por primera vez vamos a tener elección presidencial con inscripción automática y voto obligatorio. Antes teníamos voto obligatorio, pero uno se inscribía voluntariamente en los registros, ¿no es cierto? Entonces, el votante no habitual, que tiene un componente de poco compromiso político, por decirlo así, nosotros creemos que empatiza y engancha 100% con, al menos desde el punto de vista de la seguridad pública, con lo que nosotros queremos hacer. En materia de economía, para no siempre estar poniendo el ejemplo de seguridad, nuestra apuesta va a ser, en vez de pasar los recursos por el Estado, haciendo crecer el número de operadores políticos, lo que queremos es que se les deje de quitar los recursos a las personas. Un buen ejemplo sería lo que está ocurriendo con los adultos mayores, con el cobro de las contribuciones. Es total y absolutamente injusto que personas en el fondo que ya no están teniendo ingresos tengan que estar pagando una suerte de arriendo al Estado. ¿Van a insistir con esa idea? Sin ninguna duda. ¿Condonación de todas las contribuciones? No, hay que hacerlo gradual. Acá hay 2.500 millones de dólares que tienen que salir de alguna parte, pero tú cuando te ordenas, cuando tienes un país estable, cuando tú le dices a los inversionistas, mire, no va a estar pagando 27%, sino que va a pagar 18%, va a pagar 20% de manera gradual. Cuando tú le dices, mire, acá va a estar tranquilo y seguro. Si usted quiere abrir un local, lo va a poder tener abierto si quiere toda la noche porque no va a pasar nada. Cuando tú le dices a los inversionistas de afuera que no vamos a andar cambiando ni la Constitución, ni las leyes laborales, ni nada por el estilo, efectivamente esos recursos empiezan a aparecer por otros lados. Te pongo un ejemplo más. Pero contribuciones de todas maneras. Contribuciones para adultos mayores que y tú, por la casa en la que viven. tú tienes mucho por hacer en materia de gradualidad. Porque tú perfectamente puedes partir por los adultos mayores, por las personas que se acojan, digamos, a la jubilación, partes por las personas que tienen menos recursos, apostando, porque el eje que te hace levantar esta medida tiene que ver con la justicia, o sea, debiera ser total y absolutamente universal. Pero tú partes por las personas que más lo necesitan. Y para llegar en 4 años al punto de que ninguna persona mayor de 65 años o de 60 años, en el caso de la mujer, pague contribuciones y le esté pagando al Estado. Entonces tú dejas de cobrarle a él y él verá qué hace con su plata. En otro ejemplo, una política que a mí personalmente me gusta mucho, que la estamos estudiando en profundidad, que tiene que ver con las mujeres, cómo tú fortaleces la condición y te haces cargo de la brecha económica que tienen las mujeres que trabajan y que se hacen cargo de su familia. ¿Ya? En Hungría están implementando una política que apunta a eximir del pago de impuesto a la renta a las madres de 2 o más hijos, apostando, digamos, a que efectivamente haya un impulso en la contratación de las mujeres que tienen que hacerse cargo a su vez, digamos, de sus hijos. Suena bien, pero son poquitas aquí en Chile. Bueno, pero por lo mismo, pues, tú tienes que generar esa atracción para que empiecen a ocurrir cambios, para que un empleador, imagínate este canal, tenga el gran incentivo a contratar masivamente mujeres, que el hombre lo hace muy bien también, no te preocupes. Ok, ya, gracias. Pero tú les dices, mire, en vez de estar pagando esta tasa, va a estar eximida hasta tal techo y le genera, digamos, un incentivo muy, muy consistente, se te va a las nubes la contratación de las mujeres. Y eso es una política pública que nosotros estamos estudiando con seriedad, apostando también a fortalecer la familia, que es algo que nos interesa mucho. O sea, sacando las cuentas así rápido, de ajuste fiscal, nada. Ajuste fiscal va a venir precisamente por evitar que los recursos pasen por el Estado. Cuando tú, te pongo los dos... Entendí lo de las contribuciones, deme otro ejemplo. En el mismo que estábamos hablando. En vez de hacer pasar los impuestos a la renta de las mujeres que trabajan por el Estado y para implementar un programa en donde llenas de operadores políticos para devolver el beneficio, digamos, a mujeres, y piensa en cualquier programa, digamos, de ayuda a las mujeres que hoy día están implementados, tú te evitas toda esa vuelta y simplemente no les cobras. Entonces el recurso queda en los bolsillos de la mujer. Los sueldos a las mujeres suben y
te olvidas de estar engrosando el tamaño del Estado, que es lo que tanto daño nos hace. Ya, pero yo puede que esté un poco lento, pero usted está diciendo, vamos a tener menos recursos porque no le vamos a cobrar contribución a una determinada gente, no le vamos a comprar impuestos a la renta a unas determinadas mujeres, que serán pocas, pero igual es harta plata, y al mismo tiempo vamos a tener el mismo Estado. Pues. ¿Tú recuerdas que hay un estudio del Banco Mundial en donde nos decía que solo por ineficiencia o programas que están mal evaluados se podría ahorrar el Estado de Chile 5.000 millones de dólares? Si es que nosotros dejáramos... Todavía no he visto ningún programa cancelado. Bueno, nosotros luego, porque estamos trabajando precisamente por dónde van a venir los ajustes, coincidimos bastante en las cifras que se han dado a conocer desde el punto de vista de lo que debiéramos estarnos ahorrando por responsabilidad fiscal, pero también por redirigir los recursos a las materias que más lo necesitan. Nosotros vamos a tener que incrementar los gastos de materia de seguridad pública. Los resultados que hoy día... ¿En cuánto? Los resultados que hoy día están teniendo en el Ministerio Público, ponte tú en la Fiscalía de Arica, Parinacota, súper buenos resultados, en Iquique, en la Araucanía, de repente no se dice, pero se está haciendo un buen trabajo, es haciendo magia, porque no tienen recursos. ¿Cuánto? Los fiscales... ¿Cuánto en seguridad? Desde el punto de vista, solo por la construcción de un centro de confinamiento como el que queremos nosotros, que es fundamental para poder meter a los líderes de las bandas criminales en un lugar que tenga una exclusión territorial y que no pueda tener, digamos, acceso a nadie. En El Salvador se gastaron 100 millones de dólares. Nosotros no pretendemos hacerlo de las mismas dimensiones, pero en el fondo eso te permite hacerte una idea de cuáles son las cifras de lo que estamos hablando, digamos, en términos de infraestructura y de obra. ¿Y es eso en vez de las 14 cárceles que está planeando el gobierno? Nosotros, ¿O es complementario? Tú sabes que la capacidad de plazas en el sistema penitenciario, con las 80 y tantas unidades penales que tenemos a lo largo de Chile, te da una capacidad de 46.000, 47.000 sí. Y tenemos del orden de 60 y tantos mil que están en régimen cerrado. Nosotros creemos que en el mediano plazo Chile debiera tener capacidad para tener en régimen cerrado a más de 100.000 personas. O sea, es decir, eso no es algo que tenga que darse de manera inmediata, pero se tiene que proyectar. La urgencia, eso sí, está en contar con un recinto de máxima seguridad, muy probablemente en el norte de Chile, en donde se pueden dar espacios que tengas una exclusión de 6-7 kilómetros, y eso debiera abordar, digamos, el orden de 10.000 a 15.000 plazas, y tú vas a extraer de los otros 80 penales a las personas que están condenadas por crímenes violentos y los vas a concentrar ahí. Entonces se te descomprime la utilización de las otras unidades en Chile y las puedes usar para que no ocurra lo que la otra vez, no sé si te acuerdas, hace algunos meses se hablaba, digamos, desde el Ministerio de Justicia, o no me acuerdo si es que desde los tribunales de justicia se decía que había que tener muy a la vista los niveles de hacinamiento a la hora de dictar condenas. Es algo insólito. Es decir, haciendo una analogía, no voy a atender más pacientes, digamos, así que no se enfermen más porque no tengo camas, digamos, para atenderlos. No, te pones a construir más hospitales y generas, digamos, las camas necesarias. Oye, no quiero que saquemos cuentas de otro tipo, ya llegaremos en algún momento vamos a llegar a cuánto cuesta todo eso. Se fue de la bancada de la UDI Álvaro Carter a Republicanos. ¿Le pareció bien que acogiera a Álvaro Carter en Republicanos? Álvaro Carter lo conocemos mucho, viene haciendo un trabajo con la bancada republicana hace bastante tiempo. Si tú analizas, digamos, lo que han sido sus votaciones, su participación en el trabajo legislativo, la verdad es que viene muy de la mano con lo que están haciendo nuestros diputados, y nosotros tenemos una regla para esto de que entren personas al interior de la bancada. ¿Qué sería? Que sería que tengan acuerdo unánime. Hemos tenido muchas personas desde las bancadas de los partidos de Chile Vamos que han querido cruzar la frontera y venirse para acá. Son varios. Y me ha tocado conversar con muchos, no se preocupe que no los voy a exponer, digamos, con los nombres, pero tiene que haber acuerdo unánime. Pero en el fondo es fundamental. Ya, pero es que hay una cosa que no entiendo, porque usted mismo, José Antonio Kast, también acá en este programa, muchos dirigentes republicanos han sido muy orgullosos de que Republicanos jamás estuvo por los retiros de fondos previsionales, y el diputado Carter votó a favor de 4 retiros de fondos previsionales. Sí, y entonces, eso lo conversamos. Ustedes echaron a Gloria Navellán del partido.
por el asunto de los retiros. Nosotros han echamos cambiado a de Gloria opinión, Navellán parece. por no seguir un principio que es básico, y no la echamos, ella al final se dio cuenta que no queda otra que salir. Pero en el fondo lo hicimos porque no siguió un principio que para nosotros es fundamental, que es la ¿Qué? disciplina. Disciplina. O sea, el mismo Álvaro Y tiene la muy claro que tenemos una diferencia profunda con ese tipo de votaciones que tuvo en el pasado, pero si Pero hay si ustedes algo que reivindican- yo, ustedes reivindican- para redondear esto que es importante, si hay algo que nosotros le hemos planteado a las personas que se han incorporado a la bancada, es que independiente de lo que hayan hecho en el pasado en ciertas materias, en ámbito técnico por supuesto, que no estaba en línea con lo nuestro, lo importante es saber que de aquí en adelante la bancada toma sus decisiones en conjunto O sea, y la se gente- vota unido. La gente tiene derecho a la redención. Es una idea muy cristiana. No, ya, es el pero compromiso. Es que no entiendo, porque ustedes reivindican con orgullo no haber votado a favor nunca de un retiro de fondos. Bueno, y por lo mismo una persona que lo hizo teniendo el compromiso de actuar disciplinadamente y votar en conjunto con la bancada, tuvo que tomar sus cosas y partir. Y ese es el tema. Si es que alguien lo hiciera el día de mañana en una decisión tan relevante como esa política pública, probablemente seguiría el mismo camino de Gloria Navellán. O sea, Álvaro se suma a la lógica republicana. En ese Álvaro sentido. Carter, y lo que más me dijo, y esto lo encontré muy noble de su parte, lo que más valoro de los republicanos, y por lo mismo quiero entrar y formar parte de ustedes, es el nivel de disciplina que tienen. Yo he visto, y me decía, porque en el Congreso conversan, yo he visto cómo, yo sé que hay algunos parlamentarios que les ha tocado votar, de ustedes, los republicanos, a regañadientes, y lo hace con la convicción de que vale mucho más el votar en conjunto porque tomaron una decisión al unísono. Ya, nos está poniendo heterodoxo el partido. Oiga, a propósito de los Carter, Rodolfo Carter, ¿qué van a hacer con Rodolfo Carter? Rodolfo Carter es una persona que está muy en línea con el trabajo que nosotros hemos estado haciendo en materia de seguridad pública. Tiene el coraje y la valentía que creemos fundamental para los trabajos ejecutivos y también en el ámbito legislativo. Para ser franco, las conversaciones son distintas con Álvaro que con Rodolfo. Creo que es importante entender que se trata de personas distintas que coinciden en muchas materias, pero cada cual ha tenido su desarrollo de liderazgo en materia pública por separado. Rodolfo es una persona con quien hemos estado conversando. Yo la verdad converso desde hace 4 años con él, muchas veces en materia cuando hemos estado implementando en nuestro estudio de políticas públicas, en materia de seguridad, cosas que tienen que ver con el trabajo de las policías de la mano con la seguridad municipal. Le he pescado el teléfono, lo llamo y él me ilustra de cómo lo ha hecho o cómo lo hizo más bien en la Florida. En fin, hay una buena relación. O sea, ¿le podrían ofrecer un cupo en la lista parlamentaria? Es muy posible, pero primero tiene que resolver el tema de las primarias, si es que lo van a invitar o no. Me da la impresión, yo le he dicho, pero no quiero meterme tanto, que eso ya está, que nunca han tenido ganas en el fondo de tener primarias. Que ese barco ya zarpó, me sabe. Y claro, y que no lo van a invitar, entonces él tiene que tomar una decisión. Si es que, en definitiva, quiere formar parte del Partido Republicano, dicho todo lo anterior, a propósito de que acá se entra un grupo que es organizado, que en el fondo hay disciplina y que uno forma parte, digamos, de un equipo, o sea, él le entusiasma mucho. O sea, lo eso. tendría que pasar por la libreta, tendría que firmar por republicano. No, me refiero a que si es que fuera candidato, muy probablemente sería parlamentario. Es una persona que tiene mucha adhesión ciudadana por su trayectoria y él formaría parte de un equipo en donde todos son relevantes, todos son importantes y me da la impresión de que efectivamente le asigna mucho valor a eso. No estoy más que, pero ¿y por dónde? ¿Con usted en Valparaíso o en el sur? Es una alternativa, pero lo vamos a conversar, también podría ser por el sur, es una alternativa que tenemos que ver una vez que ya él nos diga, mire, yo quiero ser parte del equipo republicano. Así que estamos a la guaite de lo que resuelva. Arturo, muchísimas gracias por la gentileza. Que estés bien. Con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, en esta edición de Mesa Central que hacemos también